Nunca me he casado. No legalmente. Ni en una iglesia, ni en el ayuntamiento, ni siquiera en una de esas capillas de Las Vegas cuando uno está borracho. Lo comprobé. Y me refiero a que lo revisé de verdad. Revolví cada cajón y caja en mi ático, hojeé cada carpeta en mi Google Drive. Busqué en mis redes sociales, mi correo electrónico, mis seguros, en esos cementerios digitales donde nuestra vida deja huellas. No hay registro. No hay boda. No hay fotos. No hay certificado. No hay esposa, pero, entonces, cuando le dije a mi jefe que necesitaba unos días libres por asuntos personales el mes pasado, aceptó y preguntó si ella estaba bien. Cuando fui con mi doctora a renovar mi receta para los ansiolíticos, me preguntó cómo estaba mi esposa. Dijo que se veía pálida la última vez que fue conmigo, pero yo no llevo a nadie a mis citas. Vivo solo. Estoy seguro de eso. Todo empezó a sentirse extraño, como si hubiera un hueco en mi vida, y algo, o alguien, lo estuviera llenando silenciosamente a mis espaldas. No con violencia. Ni siquiera con mala intención. Solo, ocupando un espacio que yo no había cedido. Como una taza que siempre termina medio llena, aunque jures que la vaciaste. La primera vez que la mencioné en voz alta fue por reflejo. Estaba en la fila de la farmacia y murmuré, más para mí mismo. Mi esposa perdería la cabeza si no la tuviera atornillada. El tipo del mostrador sonrió. Dijo, estuvo aquí la semana pasada recogiendo tu receta. Parpadeé. Ella, sí. Bromeamos sobre el desajuste de nombre. Tú usas tu segundo nombre, ¿verdad? Lo hago. Siempre lo he hecho, desde niño. Pero nunca se lo había dicho. Nunca fue necesario. Sonreí, pagué y me fui. Me dije que fue un error. Una confusión. Tal vez la esposa de alguien más recogió unos medicamentos y él confundió los nombres. Suele pasar. Quería creer eso, hasta que llegué a casa y noté la taza en el fregadero. Nunca bebo en tazas verdes. Ni siquiera tengo una. O eso creía. Esta era verde pálido, con el asa rota. No era mía. Y aún estaba tibia. No dormí esa noche. Tenía la mente hecha papilla, los pensamientos desordenados, negándose a quedarse en su sitio. Me levanté, caminé por la casa hablando solo para tranquilizarme, intentando salir de ese estado, calmar la paranoia y revisando lo obvio, un solo cepillo de dientes, un solo par de pantuflas. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos eran pesados y escurridizos, como intentar retener agua entre las manos. Me levanté y caminé en la oscuridad de la casa, susurrando tonterías solo para romper el silencio. Encendí la luz de la cocina, abrí cada alacena. Nada fuera de lugar. No había segundo cepillo de dientes. No había pantuflas junto a la puerta, pero había cambios. Sutiles. La ropa doblada demasiado prolija. El refrigerador organizado de manera distinta a como lo recordaba. Nada dramático, solo, raro. Comencé a grabarme mientras dormía. Las primeras 3 noches, nada. Me movía en la cama, tosía ocasionalmente, roncaba, pero luego pasó algo extraño. En la 4ª noche, en plena madrugada, se escuchó el arrastre de una silla sobre el suelo. Respiración, suave y lenta, cerca del micrófono. Luego un susurro, te amo. Yo no hablo dormido. Y no me levanté esa noche. Intenté racionalizarlo. Tal vez me levanté y lo olvidé. Tal vez lo soñé. Tal vez fue algo afuera. La casa cruje todo el tiempo, pero a la mañana siguiente, mi vecina me saludó y dijo, dile a tu esposa que encontré esa receta que quería. La dejé en tu buzón. Me sacó de onda de inmediato. No lo dijo en broma. Lo afirmó como un hecho. Abrí el buzón. Había una hoja doblada. La letra de mi vecina. Decía, espero que le guste. Karen, pero no era una receta de comida. Era un patrón de crochet. Para un gorrito de bebé. No tengo un bebé. Nunca he querido uno. He terminado relaciones por eso. Pero el resto del día, seguí viendo cosas en el rabillo del ojo. Un pequeño enterizo doblado en el sillón y un nombre que no lograba decir, justo detrás de la lengua. Algo estaba mal. Esa noche tuve un sueño.
Estábamos en una cocina, la luz del sol entraba por las ventanas. Ella lloraba y yo le sostenía las manos. Lo prometiste, decía. Hiciste votos. No sé qué hice mal, pero la culpa me estaba destruyendo. Me desperté como si estuviera buscando aire. La luz del pasillo estaba encendida y no recordaba haberla dejado así. En ese punto hice lo único que siempre ha sido mi refugio. Llamé a Darren, mi amigo de toda la vida. Nos conocemos desde niños. Si alguien podía hacerme entrar en razón, era él. Nos vimos para tomar café. Le conté todo. La taza, la voz, la farmacia, el patrón. Esperaba que se riera, que se burlara de mí por estar perdiendo la cabeza. No lo hizo, parecía cansado. Revolvió su café durante mucho tiempo antes de decir, siempre haces esto. ¿Hacer qué? Olvidar. Alejarte. Ustedes dos eran un desastre por un tiempo, pero luego, fue como si todo encajara. Eras feliz. Completamente distinto. Y de vez en cuando, te pones así otra vez. Como si despertaras en una vida que no recuerdas haber construido. ¿La recuerdas? Asintió. Fue al funeral de tu mamá. ¿Y en ese viaje a la cabaña, lo recuerdas? Discutieron todo el camino. Luego de repente eran inseparables. Dijiste que lo habías resuelto. ¿Cómo se llama, Darren? Me miró como si me hubiera salido otra cabeza. No hablas en serio, dímelo. Por favor, dudó. Desvió la mirada y dijo, deja de joder. Tienes que parar y salir de esto. Y en ese momento sentí como si estuviera a punto de recibir una bofetada. No llegó, pero su frustración era real. Esa noche instalé cámaras. 6 en total, con detección de movimiento. Cubriendo cada habitación, cada puerta, cada ángulo. A las 3:08 de la mañana, todas grabaron movimiento. Y todos los archivos estaban corruptos, excepto uno. La cámara que daba a las escaleras del sótano, mostraba a alguien. O a mí. De pie, a medio bajar las escaleras. Sonriendo, diciendo, hicimos votos. No recuerdo haberme levantado. Pero por la mañana, encontré una caja de zapatos sobre la cómoda. Dentro había fotografías, Polaroids. Decenas de ellas, todas de ella. Sus ojos siempre tenían algo raro. La luz era demasiado tenue. A veces su rostro estaba borroso. Pero era real. En mis brazos. En nuestra cocina. En un parque que no recuerdo haber visitado. Una foto la mostraba cargando a un recién nacido. El rostro del bebé estaba borroso. No como una mala toma, sino como si la foto rechazara su existencia. La última imagen era de mí. Sentado en mi escritorio. Escribiendo. Y detrás de mí, en el fondo borroso, ella. Estoy cansado de fingir que no está ahí. Cansado de fingir que esto es algo que puedo explicar. La verdad es que ahora la veo. La siento. Reconozco la forma de sus hombros cuando pasa por el pasillo. El aroma que queda en la recámara, suave como lavanda y humo. Incluso recuerdo cómo reía, y cuanto más me permito aceptarlo, más sentido tiene. Nada parece estar mal en mi vida. No hay tiempo perdido. No hay moretones misteriosos. No hay luces parpadeantes ni mensajes escritos con sangre. Solo, ella. Ausente de mi mente y perfectamente presente en la de los demás. Esto no es aleatorio. Esto no solo pasó. Ella lo hizo. Sea lo que sea, ella lo hizo así. Siento que ella me hizo olvidar. Como si me dejara alejarme lo suficiente para que, al volver, estuviera asustado, confundido, vulnerable. Y entonces me dio solo lo justo, un recuerdo, un susurro, una imagen, para traerme de regreso. Y regresé. Siempre regreso. La miro sentada en la mesa como si siempre hubiera estado allí, pero entonces algo sucedió. Una claridad repentina me golpeó y de pronto, le creo. No entiendo nada de esto. No parece posible simplemente olvidar. Pero sé que lo hice. Y creo que ya lo he hecho antes. Ella sonríe cuando nuestras miradas se cruzan. No con crueldad. Ni con soberbia. Solo, como si estuviera aliviada. Bienvenido a casa, dice con la voz más dulce. Y no discuto, porque tal vez sí hice votos. Y tal vez ella solo está exigiendo que los cumpla.
Trabajo turnos nocturnos solo, pero algo más ficha conmigo. ¿Conoces esa sensación de ser la única persona en un edificio? Ese zumbido del silencio, el eco de tus propios pasos. Es extrañamente pacífico. O eso pensaba yo. Acepté un trabajo de turno nocturno como supervisor en una central de paquetería. Nada glamuroso. Me siento en un escritorio, vigilo unas cámaras de seguridad, hago rondas cada 2 horas. El sueldo no está mal, y me gustaba la idea de estar solo un tiempo. Sin compañeros. Sin ruido. Solo yo y el zumbido. Eso fue un error. Empecé hace 2 meses. Las primeras noches, nada extraño. Incluso traía libros para leer. El almacén tiene 4 áreas principales: el muelle de carga, almacenamiento, el pasillo principal y la oficina administrativa. Las cámaras de seguridad rotan entre ellas. Son viejas, blanco y negro, con algo de retraso, pero hacían su trabajo. La 9ª noche, algo cambió. Fue sutil. Algo que no habría notado si no estuviera ya cansado y en piloto automático. A las 2:34 de la mañana, la cámara del pasillo se congeló. Solo por un segundo. Un pequeño borrón. Pero cuando la imagen volvió, había algo en el suelo. Solo una mancha oscura. Fui a revisar. El pasillo olía raro. Como a cobre quemado. Y la mancha, parecía que algo había sido arrastrado. Pero el piso estaba seco, y se suponía que no había nadie más allí. Revisé todo el edificio. Todas las puertas seguían cerradas con llave. Los sensores de movimiento, inactivos. Lo dejé pasar. Tal vez un fallo. Tal vez una fuga. Tal vez la noche le juega trucos a los ojos cansados. Pero la noche siguiente pasó otra vez. A la misma hora. 2:34 de la mañana. El mismo borrón. Esta vez la mancha era más larga. Llegaba al borde del pasillo, como si algo estuviera siendo arrastrado cada vez más lejos. Lo reporté a mi supervisor. Vio las grabaciones, se rascó la barbilla y dijo: eso lleva años pasando. Solo ignóralo, años. Le pregunté si el edificio tenía alguna historia. Se encogió de hombros: lo único que sé es que no lo sigas. Eso hizo el último tipo. Quise presionarlo, pero se cerró. Debí irme en ese momento. Nunca debí volver. Investigué un poco. El último guardia nocturno se llamaba Jason. Desapareció en 2017. Nunca hubo una versión oficial. Dijeron que renunció sin avisar, dejó todas sus cosas atrás. Incluso su almuerzo seguía en el refrigerador. Encontré su casillero. Todavía tenía su gafete dentro. Y un pequeño cuaderno. La mayoría de las entradas eran mundanas. 2 de la mañana, revisé el muelle de carga. Todo bien. 2:15 de la mañana, café de la máquina. Amargo, pero las últimas páginas cambiaban. 2:34 de la mañana. Otra vez está ahí. Se movió más cerca. Creo que sabe que lo veo. Anoche estaba en la esquina. Esta noche, estaba en la puerta. No la abrí. No la abrí. No lo haré. Si alguien encuentra esto, no lo dejes entrar. La letra se volvía temblorosa al final. Me llevé el cuaderno. Se lo mostré a mi jefe. Me dijo que lo destruyera. No lo hice. No creo que pueda. Una semana después, todo cambió. Ya no esperaba a las 2:34. Las cámaras empezaron a parpadear al azar. Estaba viendo el muelle de carga, luego estática, y de repente, ojos. Justo en el lente. Negros, brillantes, húmedos. Desaparecían en un parpadeo. A veces oigo respiración en el pasillo principal. Fuerte, lenta, húmeda. Pero al revisar el audio, no hay nada. Empecé a cerrar con llave la puerta de la oficina. Ahora llevo una palanca conmigo. Ya no me siento solo. Hace 2 noches, me quedé dormido en el escritorio. Solo 1 minuto. Cuando desperté, alguien había escrito en el monitor con marcador negro: ¿me ves? Revisé las cámaras. La del pasillo mostraba una figura. Borrosa, como si el lente no pudiera enfocar. Como si la estática tuviera cuerpo. Solo estaba ahí.
sin moverse, sin parpadear. De cara a la cámara, lo observé durante 4 horas. No se movió. Al terminar mi turno, ya no estaba. Anoche encontré huellas. Negras. Pesadas. Desde el área de almacenamiento hasta la puerta de mi oficina. Mi puerta. Pero las cámaras no mostraban nada. Me quedé adentro sin respirar. Algo rozó la puerta, lento y con intención. Como la caricia de una mano. Luego se detuvo. Cuando abrí la puerta al amanecer, había otro mensaje en la pared. Mañana, eso es esta noche, no sé qué hacer. Estoy sentado en la silla ahora. Son casi las 2:34 de la mañana. El feed del pasillo está normal, pero mi reflejo en la pantalla está sonriendo. Yo no sé qué quiere, pero sé que viene. Y creo que cuando llegue, a mí tampoco me dejará salir. Por favor. Si ves este mensaje, no aceptes el trabajo. No respondas al anuncio. No tengas curiosidad. No vengas a buscar. Déjame quedarme aquí, que termine conmigo, porque algo más ficha conmigo cada noche, y está cada vez más cerca. Mi nombre es Tabitha. Tengo 17 años y he sido ciega desde que nací. No ha sido fácil para mí, no poder ver nada, tener que llevar un bastón a todos lados, o no saber dónde estoy la mitad del tiempo, pero me las arreglo. Mis padres han hecho todo lo posible por mantenerme a salvo. Como soy ciega, les preocupa que si no tengo cuidado, un día pueda cruzar la calle y ser atropellada por un auto, así que siempre se aseguraron de que uno de ellos estuviera conmigo todo el tiempo. Con el tiempo, mis padres contrataron a una cuidadora llamada Natalie, para que fuera mis ojos. Natalie es la persona más cercana que tengo a una mejor amiga. No sé qué haría sin ella. Poco sabía yo que pronto lo descubriría. Un día, Natalie, mi madre y yo fuimos a un oftalmólogo para ver si había algo que pudiera hacerse con mis ojos. Tuvimos que esperar unas horas porque ya había alguien en el consultorio. Para pasar el tiempo, me gusta escuchar las noticias sobre eventos actuales. Verás, mi sueño es algún día convertirme en periodista, como mi madre. Siento que los periodistas cuentan historias asombrosas sobre lo que pasa en el mundo, así que eso es lo que quiero hacer cuando sea grande. Mientras escuchaba las noticias, escuché a un reportero hablar sobre un animal salvaje que se había escapado de una instalación gubernamental ultrasecreta. El reportero no pudo entrar en detalles sobre qué era la criatura, ya que era información clasificada, pero sentían que el público tenía derecho a saberlo. Cuando escuché sobre esa criatura salvaje, me excusé para ir al baño. Cuando terminé, escuché un fuerte estruendo proveniente del otro lado de la puerta. Pegué mi oído a la puerta y pude oír gente gritando al otro lado. Fue horrible. Escuché lo que sonaban como partes del cuerpo siendo despedazadas, seguido por un fuerte y crujiente ruido. Estaba tan asustada que no tuve el valor de abrir la puerta, pero lo que más me aterraba era un fuerte gruñido que se escuchaba con cada crujido. Finalmente, reuní el valor y abrí la puerta. Tomé mi bastón y salí lentamente del baño. Estaba asustada y aunque no podía ver lo que había pasado, sabía que tenía que averiguarlo. También tenía que asegurarme de que Natalie y mi madre estuvieran bien. Les llamé tan bajo como pude. Mami. Natalie, ¿están bien? Susurré. No hubo respuesta. Mientras usaba mi bastón para moverme por el consultorio, puse la mano en la pared y juro que sentí lo que parecía ser un líquido espeso y pegajoso. Puede que sea ciega, pero pude notar que lo que sentí era sangre. Lamentablemente, no sabía a quién pertenecía esa sangre. ¿Era la sangre de mi madre? ¿O la de Natalie? ¿O de alguien más? Fuera como fuera, sabía que tenía que encontrar a Natalie y a mi madre y salir de allí rápidamente. Mientras caminaba por el consultorio, tropecé y caí sobre el cuerpo de alguien. Puse mi mano sobre el cuerpo y sentí un broche en forma de mariposa en el saco de una mujer joven. En ese momento, supe exactamente sobre qué cuerpo estaba, era el de mi madre. Lo supe porque yo le regalé ese broche de mariposa en el Día de la Madre, cuando tenía apenas 7 años. Mi madre nunca se lo quitó. Devastada por la pérdida de mi madre, empecé a llorar. Mientras las lágrimas corrían por mi rostro, escuché el sonido de un gruñido justo detrás de mí. Me levanté y lentamente me di la vuelta, y aunque no podía ver lo que fuera que estuviera ahí,
en mi corazón sabía que estaba cara a cara con la criatura que había matado a mi madre. Lo sabía. Sin saber qué hacer, me quedé allí de pie, con el bastón en la mano. Permanecí quieta, mientras escuchaba cómo la criatura se movía directamente hacia mí. No estoy 100% segura, pero creo que la criatura era una especie de lagarto. Lo sé porque podía sentir sus enormes manos escamosas mientras me sujetaba de la cintura y me levantaba del suelo. También sentía el aliento de sus fosas nasales al olerme el cuello, pero sobre todo, podía sentir su lengua viscosa, mientras me lamía en la mejilla derecha. Nunca en mi vida había estado tan asustada. Pensé que la criatura iba a comerme, pero no iba a darle la oportunidad. Pensando rápido, usé mi mano para encontrar dónde estaba su cara. Tan pronto como la sentí, usé mi bastón para golpearle directamente en el rostro. La criatura soltó un fuerte rugido mientras sentía que me dejaba caer al suelo. Mientras la criatura seguía rugiendo de dolor, me levanté, tomé mi bastón y lo usé, junto con mis otros sentidos, para salir del consultorio. Una vez que sentí la puerta del consultorio, la abrí y salí de ahí tan rápido como pude. Caí en la acera, gritando por ayuda a cualquiera que pudiera escucharme. Afortunadamente, algunas personas en la acera escucharon mis gritos y llamaron a la policía después de ver la carnicería que la criatura había dejado a su paso, pero la criatura ya no estaba. Después de llamar a la policía, registraron el consultorio de arriba a abajo, pero no encontraron rastro alguno de la criatura. Estaba tan traumatizada por la experiencia que no pude hablar hasta que llegó mi padre a consolarme. Después de que llegó mi padre, la policía nos informó que yo era la única sobreviviente del ataque de la criatura. Natalie, mi madre y todos los demás estaban muertos. Estaba tan desconsolada por la noticia que abracé a mi padre con todas mis fuerzas. Después de ese evento, mi padre me llevó de regreso a casa en su auto. Debido al trauma que viví, ya no salgo al exterior, a menos que sea para sentir la brisa fresca del viento en mi rostro. Mi padre estaba tan asustado como yo. De hecho, tenía tanto miedo de perderme que cerró toda la casa con tablones y se aseguró de que la puerta principal fuera impenetrable para cualquier cosa que quisiera entrar. En cuanto a mí, ahora me quedo en casa y mantengo mi bastón conmigo todo el tiempo. No sé qué era esa criatura ni por qué atacó ese día, pero sé que aún sigue allá afuera. Lo sé porque, cada vez que estoy por acercarme a la puerta principal de mi casa, aún puedo oírla gruñir justo afuera. Recuerdo la primera vez que vi a uno de ellos, dijo él, y su mirada perdida le indicó al Dr. Finch que este nuevo paciente estaba profundamente atrapado en sus propios pensamientos. Pude notar que algo no andaba bien, porque, aunque no movía la cabeza, sus ojos me seguían a donde fuera. ¿Te seguían cómo?, preguntó el Dr. Finch. Bueno, no realmente, o sea, no es que me estuviera mirando de verdad, pero... El hombre se quedó en silencio por un momento, como si intentara poner sus pensamientos en palabras. Sabía que lo hacía, ¿sabe?, dijo. El doctor sí sabía. Para él, esto era paranoia de manual. Es importante que aprendas a separar la ilusión de la realidad, John, dijo el doctor. Lo sé, pero esta vez, se sintió tan real. Otras veces se siente como un sueño, pero esta vez, fue tan real, dijo John, con los hombros caídos y la mirada baja. Pero eso fue solo el comienzo, ¿verdad, John? Sí, se puso mucho peor. Sentía que todos me miraban todo el tiempo, incluso cuando no había nadie cerca. El doctor escribió algo en su bloc de notas. ¿Así que sentías que te observaban? Todo el tiempo, respondió John. Bueno, eso es típico en alguien con tu condición. ¿La clozapina te ha servido de algo? La verdad, no mucho. Hay un tratamiento experimental en Suiza que creo que podría funcionarte. El doctor se levantó para tomar su recetario y escribirle un nuevo medicamento a su paciente. John miró hacia donde el doctor Finch había dejado su bloc de notas. Nombre, John Abbotsford. Diagnóstico, personalidad paranoide. Internamiento, no recomendado. Notas, sujeto ideal. Bien, dijo el doctor al sentarse de nuevo en su silla. Una tableta 2 veces al día, desayuno y cena. Dicho esto, el Dr. Finch se levantó y se dirigió con paso firme hacia la puerta. La semana siguiente, cuando el Dr. Finch entró al cuarto donde ahora se encontraba un John Abbotsford desaliñado, supo de inmediato que algo había pasado. Maté a uno de ellos, dijo el hombre deshecho, como si hablara de algo trivial.
Disculpa, ¿qué dijiste? Respondió el doctor, aún de pie frente a su silla. Maté a uno. Está bien, no son humanos, no como tú y yo, dijo John. Se parecen a nosotros, y quieren que pensemos que son como nosotros, pero yo he visto lo que hacen cuando creen que nadie los está mirando. El silencio se alargó entre ellos hasta que John volvió a hablar. Descubrí lo que realmente son. ¿Y qué son? Preguntó el doctor, notando que John estaba perfectamente posicionado para impedirle llegar a la puerta. Robots, doctor. Han sido reemplazados. El que maté se parecía a mi vecino, pero solo era un robot lleno de cables y piezas mecánicas. John, necesito que entiendas que esto no es real. Las personas no están siendo reemplazadas por máquinas. Eso mismo dijo mi vecino, pero no me importó. Él no era realmente mi vecino, solo uno de esos seres, así que tuve que desarmarlo. Todavía está colgado de un gancho en mi granero. El Dr. Finch notó por primera vez las manchas marrones alrededor de los puños de las mangas de John y salpicadas en su camisa. Saqué todas las piezas, fue un poco desordenado, pero tenía razón. Era de metal, podía olerlo. John, creo que deberíamos terminar la sesión por hoy, ¿de acuerdo? El Dr. Finch deseaba con todas sus fuerzas correr hacia la oficina vecina, cerrar con llave y llamar a la policía, pero sabía que John era más fuerte y más rápido que él. Tendría que tener mucho cuidado de no alertarlo sobre sus intenciones. Por ahora, se conformaría con mantener los ojos fijos en el granjero corpulento, cubierto de sangre. ¿Por qué me estás mirando así?, preguntó John. El doctor no tenía una buena respuesta que no empeorara la situación, así que simplemente tartamudeó. No te estoy mirando, solo estoy concentrado en nuestra conversación. Me estás mirando como lo hacía mi vecino. John se puso lentamente de pie y comenzó a dar pasos medidos hacia el doctor. Ese fue el punto de quiebre. El Dr. Finch ya se había retirado hacia la gran ventana en la parte trasera de su oficina. Se lanzó con todas sus fuerzas contra ella, rompiéndola en 1000 pedazos y enviando fragmentos de vidrio al jardín detrás del pabellón. Se levantó de inmediato y comenzó a correr. Detrás de él, podía oír los pasos pesados del hombre más grande golpeando el suelo, cada vez más cerca. Llegó a la calle, con John pisándole los talones. Al cruzar, apenas evitando ser atropellado por un auto, escuchó un fuerte golpe, y un momento después, un segundo golpe más suave. Se giró y vio a John tirado en el pavimento, inconsciente y sangrando. Corrió hacia el teléfono público en la esquina de la calle y llamó a una ambulancia. El doctor no salió de su casa durante varios días después de eso. Comenzó a tomar un medicamento altamente recomendado por los benefactores del pabellón. Cuando finalmente salió, no pudo evitar notar que todos lo miraban. Trató de ignorarlos, pero sin importar a dónde fuera, siempre lo observaban. Le costó regresar a la normalidad tras su último encuentro con John, pero con el tiempo logró volver a una cierta apariencia de vida común. Todo eso se desmoronó, sin embargo, cuando escuchó el zumbido mecánico de su asistente al pasar cerca. Trató de convencerse de que debía ser otra cosa haciendo ese sonido, pero con el paso de los días, más y más personas con las que hablaba parecían un poco menos humanas y un poco más máquina. Podía verlos en todas partes, en los rostros de sus amigos y de los transeúntes en la calle. Todos habían sido reemplazados. Ninguno era humano ya. ¿Tú también los has visto? Encontraron primero su bota. Cubierta de barro rojo y medio hundida en musgo, parecía algo que el bosque había escupido. El equipo de búsqueda y rescate me la trajo en una bolsa de plástico transparente, como una prueba de una escena del crimen. Recuerdo haberla observado por mucho tiempo, entumecida. Podría haber sido un animal, dijo uno de ellos con suavidad. Seguiremos buscando. Nunca encontraron el resto de él. Pasaron 2 semanas. Lo lloré como si estuviera muerto. Grité al bosque, rompí platos, traté de imaginarme la vida sin Cullen. Nuestro perro, Bishop, dejó de comer. Solo se sentaba a mirar la línea de árboles, gruñendo. Una noche, me desperté y lo encontré caminando por el cuarto, gimiendo como si intentara advertirme. O tal vez, advertirme que algo ya estaba aquí. Entonces Colin salió del bosque.
Yo estaba en la cocina, sirviéndome café frío, cuando Bishop enloqueció. Gruñendo. Pelo erizado. Un gruñido que venía de algo antiguo y enterrado muy dentro. Salí corriendo y ahí estaba. Mi esposo. De pie al borde del bosque. Delgado. Cubierto de barro. Sonriendo, no dijo una palabra. Corrí hacia él. Lo abracé. Estaba helado. En silencio. Esa sonrisa no abandonó su rostro, ni siquiera cuando lloré sobre su hombro y le rogué que me dijera qué había pasado. Ni siquiera cuando Bishop se le lanzó encima y tuve que arrastrar al perro, pateando y gruñendo. No llamamos a la policía. No podía perderlo otra vez. Sé que suena demente, pero el dolor hace que los milagros parezcan razonables. No habló en todo ese primer día. Solo sonreía. Observaba. Se bañó. Durmió. Miraba. Le preparé filete para cenar, su comida favorita. Lo olió, palideció, se le revolvió el estómago. Pidió bayas en su lugar. Solo bayas rojas. Su voz era plana. Como si hubiera aprendido a hablar imitando una grabación. Se las di. Las devoró. Esa noche me despertó un clic. La lámpara. Me giré y lo vi. Agachado al pie de la cama. No sentado. Agachado. Perfectamente equilibrado. Su espalda arqueada como una araña, las manos presionadas contra el colchón. Empecé a investigar. Excursionistas desaparecidos. Folclore del bosque. Skinwalkers. Fa. Posesiones. Doppelgangers. Nada encajaba. Nada explicaba por qué los pájaros habían enmudecido alrededor de nuestra casa. O por qué las luces parpadeaban cada vez que él pasaba. Entonces encontré el cuaderno. Estaba escondido en su mochila de senderismo. Empapado. Manchado de barro. Deformado e hinchado, pero aún legible. Las notas se detenían abruptamente hace 2 semanas. El día que desapareció. Las últimas páginas eran diferentes. Día 6. Encontré algo. O me encontró. Un claro lleno de huesos. Dispuestos en espirales. Sin pájaros. Sin insectos. Me sentí observada. Me fui rápido. Día 7. Susurros. No puedo dormir. Algo me sigue. No pasos. Formas. Sombras entre los árboles. Ojos en la corteza. Día 8. Lo vi. Dios me ayude. Era yo. Otro yo. Sonriendo. Sin ojos. Solo agujeros. Corrí. Día 9. No me deja salir. Me conoce. Habla con mi voz. Dice cosas que solo yo debería saber. Día 10. Me ofreció un intercambio. Y luego, garabateado de lado en una letra frenética al final de la última página. Lo siento, Amode. No quería morir. La sangre se me congeló. Esa noche lo enfrenté. Lo enfrenté a eso. ¿Dónde está mi esposo? Pregunté. Parpadeó. Estoy aquí, dijo, confundido. ¿No me amas? Tú no eres él. Sonrió más de lo que un humano debería poder sonreír. Sus labios se estiraron demasiado, dejando ver demasiados dientes. Tienes razón, susurró. Pero recuerdo todo sobre él. Y sobre ti. Me queda bien, ¿verdad? Corrí. Me encerré en la habitación de invitados y lloré abrazada al pelaje de Bishop. Afuera de la puerta, lo escuchaba caminar por el pasillo. Susurrar. A veces reía. A veces gruñía bajo, como un animal. Al amanecer, silencio. Se había ido. Debería haberme ido entonces. Pero estaba atrapada, encadenada a la casa por el miedo y una especie de esperanza enfermiza. ¿Y si había una forma de traer de vuelta a Cullen? ¿Un ritual? ¿Una reversión? Algo. La noche siguiente, escuché un canto. Desde el bosque. No eran palabras, eran tonos. Notas que vibraban en mis huesos. Bishop se metió debajo de la cama y no salió, temblando. Abrí la ventana solo un poco y los vi. Figuras. No solo Cullen. Otros.
pálidos, altos, sonrientes, bailando entre los árboles, retorciéndose, imitando. Y los reconocí. Mi novio de la secundaria, mi hermana muerta, mi madre, pero ninguno era real. Y entonces lo vi a él. O lo que una vez fue Colin. Él también me vio. Inclinó la cabeza. Y saludó. Cerré la ventana de golpe. Por la mañana, fui al pueblo. Encontré a una mujer que atendía una tienda de hierbas, antigua como el polvo, en parte mi Mac. Le conté todo. Ni siquiera parpadeó. No enterraste su ropa, ¿verdad? ¿Qué? Tomaron su nombre. Su piel. Dejaste la puerta abierta, querida. Lo alimentaste. No lo sabía. Ellos nunca solo toman a alguien, dijo. Ofrecen una elección. El bosque no desperdicia. Recicla. Y siempre tiene hambre. ¿Puedo detenerlo? ¿Traerlo de vuelta? No. Pero puedes matarlo de hambre. Esa noche, dejé la puerta abierta otra vez. Velas. Sal. Carne. Su canción favorita sonando suavemente en la radio. Un rastro desde el bosque hasta nuestra habitación. Una trampa, pero al revés. Él cayó en ella. Me agaché otra vez al borde de la cama. ¿Me perdonas? Preguntó. Asentí. Despacio. Mi mano se deslizó bajo las sábanas, envolviéndose alrededor de la barra de hierro escondida allí. Te extrañé, susurró. Esperé. Lo dejé acercarse. Lo dejé susurrar sobre cómo mi piel aún olía igual. Lo dejé extender esos dedos pálidos y alargados. Entonces ataqué. La barra atravesó su hombro. Gritó, un sonido no hecho para pulmones humanos, crudo, animal, impío. Y entonces su rostro se abrió. No se rasgó. Se abrió, como si algo dentro intentara salir, desgarrando la máscara de Colin. Corrí tan rápido como pude. Cerré la habitación con llave. Me escondí en el ático. Aulló. La casa entera tembló. Luego vino el silencio. Aún está aquí. Algunas noches, lo escucho justo afuera de la puerta del ático. Otras, baila con los demás en el bosque. Una vez, vi a Bishop observando también. Cola metida, ojos grandes, temblando. El cuerpo de Colin se está descomponiendo. Pero él no. Sigue delgado. Sigue pálido. Sigue sonriendo. Y todavía recuerda todo. Incluso ahora, cuando lloro, lo escucho susurrar a través de las rejillas de ventilación. ¿Ya no me amas? Duermo de día. Como muy poco. Bishop nunca se aleja de mi lado. El bosque ha comenzado a acercarse. Lianas suben por el porche, musgo se extiende por las ventanas. Quieren que vuelva a abrir la puerta. Pero no lo haré. He aprendido que hay algo en esos bosques. Algo peor que la muerte, y a veces, usa el rostro de la persona que más amas. Llevaba 3 meses atrasado con la renta cuando vi el anuncio. Se necesita recepcionista nocturno. No se requiere experiencia. Debe estar de acuerdo con la soledad. La paga era una miseria, pero no me importó. Llamé al número, esperando encontrar un buzón de voz o un callejón sin salida, pero un hombre llamado Red contestó al segundo timbrazo. Su voz sonaba a grava y cigarrillos. Después de un par de preguntas, dijo, «Estás contratado. Ven esta noche. A medianoche. Trae una chaqueta». Luego me dio la dirección, Redwood Motel. Dijo que estaba en las afueras del pueblo. Llegué alrededor de las 11:50 de la noche. El lugar parecía sacado de una película de terror, edificio de una sola planta en forma de U, luminarias rotas y un letrero de neón rojo parpadeante que decía Redwood Motel. La O hacía mucho que se había fundido. La recepción apenas estaba iluminada. Ni siquiera parecía estar abierta. Cuando entré, el aire se sentía mal. No frío como aire acondicionado, sino frío como si hubieran dejado abierto un congelador por mucho tiempo. Rick estaba sentado detrás del mostrador, con aspecto de no haber dormido en años. Estaba delgado, pálido,
con los ojos hundidos y pesados, como si cargara con algo demasiado pesado desde hacía demasiado tiempo. No dijo hola ni bienvenido. Solo me entregó una carpeta de 3 anillos manchada y un llavero con llaves de habitaciones. Cubrirás de medianoche a las 7, dijo, levantándose. No hay huéspedes esta noche. Debería estar tranquilo. Pero sigue las reglas. Tocó la carpeta con una uña amarillenta. No hagas tonterías. Haz exactamente lo que dice. Y se fue sin decir nada más. Me senté detrás del mostrador y abrí la carpeta. Las hojas eran viejas, algunas manchadas de café, otras de algo más oscuro. La primera página estaba escrita en mayúsculas. Reglas para el personal nocturno, Radwood Motel, vigentes desde 1997. Nunca revisadas. Nunca ignoradas. Las leí una vez, y luego otra. Eran 8 reglas. Cada una me dio escalofríos. 1. No entres a la habitación 313. Jamás. Si escuchas susurros, golpecitos o rasguños detrás de la puerta, ignóralos. No le hables. No golpees de vuelta. 2. Si el teléfono del vestíbulo suena entre las 2:33 de la mañana y las 2:44 de la mañana, no lo contestes. La línea está desconectada. No deberían haber llamadas. 3. Entre las 12:15 y las 1 de la mañana, llegará un hombre con abrigo negro y sin zapatos. Dale la llave de la habitación 106. No lo mires a la cara. No intentes hablarle. 4. Si aparece un segundo hombre con abrigo negro, no hables. Entra al armario de suministros. Cierra la puerta con llave. Quédate ahí hasta el amanecer. Y sin importar lo que oigas, sin importar lo que diga, no le contestes. 5. A las 3 de la mañana en punto, apaga todas las luces del vestíbulo. Siéntate detrás del mostrador. Quédate completamente inmóvil. Puede que sientas respiración en tu cuello. No te muevas. No hagas ruido. Ni siquiera respires fuerte. Espera hasta las 3:13 de la mañana antes de volver a encender las luces. 6. Si escuchas algo golpear el vidrio frontal durante ese tiempo, no lo mires. No puede entrar a menos que lo veas. 7. No salgas del edificio antes del amanecer, aunque alguien grite pidiendo ayuda. Aunque llamen por tu nombre. Aunque suene como tu madre. 8. Y la regla final, si la puerta de la habitación 313 está abierta, ya es demasiado tarde. Me reí nerviosamente, tratando de convencerme de que era alguna extraña tradición del motel. Tal vez una novatada para los nuevos. Algunos jefes te hacían usar uniformes ridículos. Rick te daba una lista absurda de reglas fantasmas. Entonces, a las 12:22 de la mañana, la campanita sobre la puerta principal sonó. Un hombre entró. Abrigo negro. Sin zapatos. Iba dejando huellas mojadas en el suelo al avanzar. No dijo una palabra. No parpadeó. Solo se quedó de pie en el mostrador. Me temblaban las manos, pero mantuve la mirada baja. Deslicé la llave de la habitación 106 por el mostrador. Él la tomó, se dio la vuelta y se fue. Solté el aire y levanté la vista, solo para ver su reflejo en el cristal. No tenía rostro. Solo una superficie lisa y borrosa, como si alguien lo hubiera borrado con una esponja mojada. Mi cuerpo se enfrió. No pude moverme durante varios minutos. Después, todo estuvo en silencio un rato. A las 2:33 de la mañana, el teléfono sonó. Salté tan fuerte que casi me caigo del banco. El timbre resonó en el vestíbulo vacío, agudo y urgente. Sonó y sonó. En un momento, juro que escuché un segundo timbre por debajo, proveniente de más adentro del motel. Otro teléfono. Me quedé mirando el auricular. Tenía las manos sudadas. Pero no lo toqué. A las 2:44 de la mañana en punto, el timbre se detuvo. Fue entonces cuando escuché golpes. Venían del pasillo detrás del mostrador. 3 golpes lentos, luego silencio. Entonces, una voz. «Hola», dijo. «Estoy encerrado afuera. Necesito ayuda». Era mi voz. Las rodillas se me doblaron. Me dejé caer en la silla y me aferré a los brazos para no derrumbarme. Volví a mirar la carpeta. Aunque suenen como tu madre, pero no era mi madre. Era yo. No respondí. No me moví.
A las 3 de la mañana, apagué todas las luces del vestíbulo y me agaché detrás del mostrador. La oscuridad fue inmediata y total. Traté de no respirar muy fuerte, entonces lo sentí. Algo había entrado en la sala, el aire cambió. Se me erizó la nuca. Pude sentir una respiración húmeda y áspera justo detrás de mí. No me atreví a darme la vuelta. Rompiste una regla, susurró una voz. Estaba justo en mi oído. Miraste, no había hablado con nadie. Pero sí había mirado el reflejo del hombre. Eso debió contar. A las 3:07, escuché un sonido suave de golpeteo, tap, tap, tap. Provenía del vidrio del vestíbulo. Luego, un largo y lento sonido de rasguño. Como uñas deslizándose por una ventana. Cerré los ojos. Me hice un ovillo y conté cada segundo. Finalmente, a las 3:13, las luces parpadearon y se encendieron. Los golpeteos cesaron. La sala se sentía más liviana. Pero afuera del cristal, la tierra estaba intacta. Sin huellas. Cuando Rick llegó esa mañana, no parecía sorprendido. Solo me dio un café y murmuró, ¿todavía estás aquí? Bien, le pregunté cuánto tiempo llevaban esas reglas. Miró por la ventana durante mucho rato antes de responder. Desde la primera vez que perdimos a alguien. En el 97. Un chico rompió la primera regla. Entró a la habitación 313. Le pregunté qué había allí dentro. Dijo, no qué. ¿Quién? Debí haber renunciado en ese momento. Pero no lo hice. Volví la noche siguiente, y fue entonces cuando vi el video de la cámara del pasillo. La puerta de la habitación 313 estaba entreabierta. No completamente, solo una rendija. No sé qué me pasó, pero necesitaba ver qué había dentro. Tal vez era curiosidad. Tal vez era otra cosa. Caminé por el pasillo, pasando por puertas descoloridas y luces que zumbaban. Los números de las habitaciones parecían desaparecer a mi paso, como si se borraran detrás de mí. Llegué a la 313. La puerta se abrió con un leve crujido al tocarla. El olor a hierro me golpeó de inmediato, sangre. La habitación estaba completamente oscura, excepto por una silla en el centro. Alguien estaba sentado en ella. Entré. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Por fin viniste, dijo la persona en la silla, usando mi voz. Las luces parpadearon y se encendieron. La figura se puso de pie. Era yo. Misma camisa. Mismos zapatos. Mismos ojos aterrados, pero su boca se abrió demasiado. Mucho demasiado. Grité, y todo se volvió negro. Desperté en el vestíbulo al amanecer. Mi reflejo en el cristal parecía casi normal, solo, levemente incorrecto. Mi sonrisa estaba mal. Mis ojos parpadeaban medio segundo tarde. Rick ya no está. No sé dónde. Mañana empieza un nuevo empleado. Ya dejé la carpeta sobre el mostrador. Él leerá las reglas, pero no las entenderá. No hasta que rompa una. Y para entonces, ya será demasiado tarde. Una ola me golpea juguetonamente en la cara, mece mi cuerpo hacia adelante y hacia atrás. El océano burbujea de júbilo. Escaneo el horizonte en todas direcciones y no veo nada más que una vasta extensión de agua. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Estas preguntas incendiaron mi mente y la repasé una y otra vez en busca de una respuesta que pudiera apagar el fuego, pero no encontré nada, y mi mente siguió ardiendo mientras surgían más preguntas, cada una más desconcertante que la anterior. El agua subía y bajaba a mi alrededor, mis pies no lograban encontrar apoyo en ninguna superficie sólida, y el agua salada me cubría por completo, a veces sumergiendo mi cabeza. El horizonte seguía igual de vacío en todas direcciones, compuesto solo por un océano inmenso que parecía devorar todo lo que veía. Metí la cabeza bajo el agua, observando con atención lo que me rodeaba. A través de la oscuridad, apenas distinguía una superficie arenosa con un patrón tallado por el flujo del agua, muy por debajo. Unos tubos de piedra, cilíndricos, emergían de la arena con giros y curvas en su superficie que recordaban a una serpiente. El patrón en la arena permanecía intacto, sin ningún indicio de vida en el fondo marino, y aparte de mí, no veía ningún movimiento en el agua. Me di cuenta de que no había vida allí, ni peces, ni corales, ni algas, nada.
Aquel océano estaba abandonado, toda vida o había escapado, o nunca había existido. La rareza de mi situación me desconcertaba, pero me faltaban piezas para entender el panorama completo. Arriba, el cielo nocturno era alto y distante. Faltaban estrellas y la luna melancólica colgaba sola en un cielo desierto. Pasaron algunos días y durante ese tiempo me pregunté cómo había llegado ahí. No encontraba ningún recuerdo en mi cabeza de un tiempo antes de haber despertado en este lugar. Me preguntaba si tenía seres queridos, y si era así, ¿me extrañaban? ¿Me estarían buscando? Imaginaba el rostro de alguien a quien amara, pero no veía nada en mi mente, lo que me hizo llorar, aunque el océano secó mis lágrimas por mí. A pesar de que no había comido en días, no sentía hambre. Y aunque estaba rodeado de agua, no bebía ni sentía sed. El agua no me daba un solo instante de quietud. Una corriente o una ola me movía constantemente. Tal vez el océano temía que yo también lo abandonara. He perseguido el horizonte en todas las direcciones y solo he encontrado decepcionantes cantidades de nada. El océano inquieto me empuja sin cesar y no he dormido desde que desperté, aunque tampoco me siento lo suficientemente cansado como para dormir. La luna permanece inmóvil en el mismo punto cada día. Aún no he visto salir el sol. ¿Acaso hay sol en este lugar? Me he vuelto mucho mejor nadando porque el océano y yo comenzamos a jugar juntos con más frecuencia. Si golpeaba 2 veces el agua con la mano, una ola me barría y luego me estrellaba la cabeza. Si me sumergía, el agua creaba una corriente a mi alrededor que me impulsaba a gran velocidad. Nuestros juegos duraron unos días, pero de repente, las olas juguetonas se detuvieron y la música del agua burbujeando, subiendo y chocando se cortó, creando un silencio tan fuerte que pude escuchar un leve zumbido que venía del agua. Me sumergí y nadé en la dirección del zumbido, que me llevó hasta uno de los cilindros de piedra. A lo largo del cilindro, había unas rocas que brillaban con un tenue tono azul. Me sentí atraído por las rocas brillantes, y mis brazos intentaron impulsarme hacia ellas, pero al acercarme, una presión comenzó a acumularse en mi cabeza. Sentí que el cráneo se me aplastaba, a punto de romperse, y por reflejo, volví a la superficie. Durante varios días, el resplandor se intensificó e hice intentos por acercarme, pero siempre terminaba emergiendo debido a la misma presión insoportable. El océano, ahora solitario, permanecía en silencio y desanimado. Intenté jugar de nuevo, pero el agua ignoraba mis intentos. Un dolor comenzó a crecer en mi estómago, uno que reconocí como hambre, y mis labios se agrietaron y endurecieron por la resequedad. El resplandor se volvió aún más intenso, y el zumbido audible se convirtió en una vibración temblorosa. Las rocas brillantes me llamaban con fuerza y toda mi atención se centraba en ellas. Volví a intentar nadar hacia abajo, pero la presión me obligaba a regresar. Mis párpados pesaban y mis extremidades entumecidas comenzaban a enfriarse. Solemnes, las rocas brillantes y yo cruzamos miradas, sus luces tenían un aire inquisitivo, casi como si preguntaran: «Tu tiempo casi se acaba, ¿cuál es tu decisión?». Yo sabía que el final estaba cerca, así que, en un último intento, empujé más allá de la presión. Mi cabeza explotó en un dolor casi incapacitante, la parte trasera de mis ojos irradiaba sufrimiento por toda la cara, y cada latido del corazón se sentía como una puñalada en el cerebro. Cada brazada era difícil, el agua se volvía más espesa a mi alrededor, hasta sentirse como nadar en melaza. Mi diafragma luchaba contra mí, intentando obligarme a respirar, mientras mis pulmones vacíos gritaban como si les clavaran agujas. El tiempo se volvió abstracto, pero finalmente me acerqué a las rocas. Con los brazos extendidos, sentí un calor reconfortante en la punta de los dedos. Ese calor alimentó mi determinación y, con extrema dificultad, hice una última brazada y toqué la roca con la yema de los dedos. En un instante, toda la presión desapareció, el dolor se fue. Me encontré en la superficie del agua y llené mis pulmones de aire tan rápido como pude, y en un instante, supe que todo era diferente. Vi un cielo nublado, escuché aves cantar, el océano jugaba alegremente, ignorando mi presencia esta vez. Mirando bajo el agua, vi un cardumen de peces nadando juntos, medusas flotando con calma, casi en meditación, y una orilla no muy lejos de mí. Nadé hacia la orilla y de pronto, un hombre regordete, de piel color caramelo, con cabello rizado y usando shorts azules, corrió hacia mí. «Rod»,
Te he estado buscando por todos lados, amigo. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien?, preguntó, con voz alta y frenética. No respondí, sin darme cuenta de que me hablaba a mí, ya que todavía no recordaba nada. Dios santo, te ves horrible. Tus labios están totalmente secos y tu piel parece como si hubieras estado en el agua durante días, está tan arrugada. En ese momento, conecté los puntos y me di cuenta de que estaba hablando conmigo. Este hombre se llamaba James. Habíamos sido mejores amigos desde la infancia, aunque mi memoria aún no regresaba. Descubrí que sí tenía seres queridos y que sí me extrañaban. Los médicos dicen que tengo amnesia. También les hablé sobre el océano, pero intentan convencerme de que fue una alucinación. Pero no puedo sacar ese océano de mi cabeza, pienso en él a menudo. Me pregunto si ha encontrado nuevos amigos o si sigue solo. A veces regreso al lugar donde resurgí y busco las rocas, pero nunca las encuentro. Me duele el corazón por haber abandonado ese océano. Lo extraño, aunque allí no había nada más que agua. Dentro de esa inmensidad sin fin, encontré paz. Voy a la tienda a comprar fideos para el espagueti de esta noche, ¿necesitas algo? Por supuesto que eso era todo por lo que papá me llamó. Como si no tuviera todo un pasillo y una escalera que bajar. Pudo haberme preguntado fácilmente desde abajo, ¿vas a comprar mis botanas? Las tengo en la lista, dijo papá. Ok, eso es todo. Cuando asintió, me di la vuelta para regresar a mi habitación. Hijo, dijo, ¿vas a volver a ese juego otra vez? Dios, era tan molesto cuando me detenía así. Ojalá solo dijera lo que quiere directamente. Nada de andar con rodeos. Sí, ¿y qué? Sabes que eso no reemplaza la vida real. No sabes una mierda, viejo. Básicamente sí es la vida real. Papá suspiró. Desearía que no me hablaras con groserías. Y yo desearía que me dejaras en paz de una puta vez. Subí las escaleras furioso. Antes de azotar la puerta de mi habitación grité, y no te olvides de mis malditas botanas. El portazo resonó por todo el pasillo, y unos minutos después escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Solo tenía que aguantar un año más, y podría ahorrar lo suficiente para tener mi propio lugar. Solo necesitaba un sistema actualizado, los últimos enlaces neuronales y biológicos, un auto nuevo y ropa nueva. El dinero era fácil de conseguir en el juego, en Simulife. Solo tenía que apretar un poco a algunas personas que me debían, y voila. Entre muchas otras formas de hacer dinero, me senté, activé el interruptor en mi 100 que iniciaba el enlace, y en cuanto arrancó el juego, ya estaba dentro. Adentro, estaba justo donde me había dejado. Me había ido a dormir, así que desperté en mi cama con dosel. La luz del sol entraba por la puerta abierta del balcón. Afuera se oían las olas del mar girar. Se suponía que los mercianos vendrían a mi villa a hacer un intercambio de armas. Las armas siempre habían sido mi especialidad. Al salir al pasillo, me recibieron mis soldados leales alineados como los pilares frente a los que se colocaban. A la derecha y subiendo por la escalera en espiral de mi torre llegaba a mi sala de guerra. Mi trono estaba al final del salón, frente a la mesa del mapa. Mandé construir el trono con M16, M1 Garand, SKS y muchas otras armas. Presumir era mi mayor demostración de poder. Cualquiera en el servidor podía ver que no estaba jugando. No pasó mucho tiempo antes de que Kresik se acercara arrastrando a un campesino andrajoso. Encontré a este pidiendo limosna fuera de las puertas. Mi señor. Kresik era mi NPC más leal. Me había acompañado en sangre, vísceras y fuego. No hay forma de saber cuántos jugadores me ha ayudado a matar. Una vez lo vi arrancarle la cabeza a una persona. Me pregunto si los enlaces también hacen que eso pase en la vida real. Tal vez algún día vea qué ocurre en el mundo real. Por cómo se movía el campesino, supe que no era un NPC. Jesús, hombre, lo siento, ¿ok? Kresik lo había soltado y él suplicaba a mis pies. Lo juro, no lo volveré a hacer. Solo déjame ir a casa y cerrar sesión. Lo haré de inmediato, te lo prometo. ¿Tienes casa y aún así mendigas frente a mis puertas? Le pregunté. Este es el barrio rico, lo sabes. Por favor, hombre, joder, solo soy un maldito conserje cuando no estoy jugando. No, dije, arrodillándome.
Eres un campesino. Y merodeaste frente a mis puertas. Eso merece castigo. Le hice una señal con la mano. ¿Qué? Exclamó el hombre. ¿Qué carajo te pasa, imbécil? Es solo un juego, déjame salir. Solo era una forma de relajarme, quería un poco de dinero extra. Si haces esto, de verdad voy a Antes de que más palabras mancharan mi inmaculado suelo, Kresik sacó su vareta 9 milímetros y esparció los sesos del campesino por todas partes. Así se sentía más limpio. Y ni siquiera tuve que pedirle a Kresik que lo limpiara. Del comedor venían olores deliciosos, así que me fui de ahí. Avísame cuando lleguen los mercianos por su cargamento, le dije a Kresik. Sin mirar atrás, sabía que había aceptado mis órdenes. La comida ya estaba servida cuando entré. La camaradería llenaba el lugar mientras mis hombres charlaban y bromeaban. Algunas NPC mujeres bailaban para nuestro disfrute. Le di una mordida a una costilla, miré a una bailarina moverse y abrí la interfaz para revisar mis mensajes. Solo había uno. Voy por ti. Escaneé el cuarto. Nadie me miraba, nada fuera de lugar. Revisé de quién era. Solo un usuario anónimo. Un juego enfermo, una broma estúpida y nada más. Lo borré y seguí comiendo. Pero perdí el apetito. Salí del comedor en busca de Kresik. Volver al pasillo mostró que no estaba por ningún lado. La sangre seguía en el suelo, incluso el cuerpo del campesino. ¿Había sangre nueva? No, me estoy engañando. Es una ilusión de la luz. Entonces sonó el timbre. Kresik siempre contestaba por mí. No podía ir yo, esta vez tenía demasiado miedo. Pedir ayuda a los demás fue inútil. Los guardias en el perímetro eran solo para defensa, sin amenaza aparente, no actuaban. Claro que podía abrir yo, ¿por qué pensaría que no? Mis piernas se movieron hacia la puerta, pero temblaban. Las puertas dobles se abrieron antes de que llegara a ellas. No había nadie detrás, pero sí una caja marrón. Tenía daños por agua, o algo así. Me arrodillé y la abrí lentamente, la mano cercenada de Kresik. Sabía que era suya porque aún tenía el anillo que le había otorgado por su lealtad. Nunca habló de él, ni parecía importarle, pero siempre lo llevaba puesto. Solo era programación. ¿Por qué me asustaba tanto ver esa cosa ensangrentada? Ya debía cerrar sesión. Mi mente corría buscando quién podría estar jugándome una broma así. ¿La banda de Adrop? Siempre tuvimos escaramuzas por territorio comercial, pero eran de poca monta. ¿Y los justiciarios? No, esos estaban en mi bolsillo, yo les pago la puta luz. ¿Los mercianos? Tal vez querían llevarse el cargamento sin pagar. O tal vez alguien solo quería venganza. Me acosté, pero seguía intranquilo. Me levanté y revisé todo, debajo de la cama, el armario, detrás de las estatuas y las plantas. No había nadie, nada que interrumpiera la pantalla de cierre de sesión. Revisé por la ventana de mi habitación solo para estar seguro. Entonces la bala me dio entre los ojos. La sangre corrió por mi rostro real desde la herida. Quedé inerte. En el suelo o en una silla, no lo sé. Creo que oigo a papá. Dice que me trajo mis Cheez-Its. Mis botanas. Quiero mis botanas.